qué quiero, qué soy, qué me interesa, qué ya no me interesa más. Hola, soy Adriana Wortman. Hoy voy a hablar sobre astrología y me interesaba hablar precisamente en este momento sobre un movimiento de esta época en que tanto el planeta Venus como el planeta Mercurio están retrógrados, prácticamente desde principio de marzo hasta mediados de abril de este año. Y es un movimiento que seguramente tú lo estás sintiendo, como todas las cosas raras, complicadas, dudando de un montón de cosas, cuestionándote un montón de cosas, cuestionándote la vida, qué hago, qué quiero, qué soy, qué me interesa, qué ya no me interesa más. Entonces, ¿qué pasa? Venus está retrógrado unos casi 40 y pico de días, cada año y medio más o menos, y Venus representa lo que uno valora, qué es lo que uno quiere. El sentido de valoración, el sentido de prioridades, lo que para uno es importante tener o atesorar, es el fundamento sobre el que uno construye, para empezar, las relaciones. Si yo valoro la inteligencia de alguien, si valoro el dinero, si valoro el estatus, el apellido o la genética, voy a querer estar con esa persona, pero también tiene que ver con lo que yo valoro como posición social, como ideales en los que puedo dedicar mi esfuerzo vital, mi trabajo, lo que quiero hacer con el dinero que gano, si me quiero comprar una casa o joyas o guardarlo en el banco, cuánto valoro mi trabajo, cómo quiero ganar. Entonces, el planeta Venus, que por lo general se habla de la parte más romántica o artística, esencialmente marca el sentido del valor, lo que para uno es valioso. Y repito, eso es la estructura sobre la que uno define las cosas que quiere tener, atesorar, conservar para uno y en su vida. Cuando Venus se pone, bueno, obviamente depende de tu carta natal, donde tú tengas Venus en tu carta natal, en qué signo y en qué casa y en aspectos con qué planeta, será lo que tú valores y lo que para ti será importante tener. Y bueno, eso obviamente es individual. Pero el hecho de que en este momento Venus esté retrógrado del signo de Aries al signo de Piscis, habla, y en general cuando Venus se pone retrógrado, habla de una necesidad de redefinir esos valores. ¿Qué es ahora importante para mí? Yo a veces he puesto varias veces el mismo ejemplo. Imagina que tú eres una señora que tiene 4 hijos o 3 niños o dos, y a lo mejor cuando los niños eran pequeños, para ti era importante tener un 4x4, un coche grande donde meter las bicicletas, poder irse de camping, meter los amiguitos de los niños, llevar y traer cosas al colegio. Eso para ti tenía un valor, porque significaba un recurso con el que gestionar tu vida familiar, que es tu valor también. Pero claro, ahora los niños ya son grandes, se fueron a estudiar fuera, ya se han casado, y esa 4x4 que para ti era tan importante tener, ahora se ha convertido en un trasto, porque además de que está vieja, no tienes dónde aparcarla en las ciudades pequeñas, y encima te encuentras que te es incómoda y que te significa una carga innecesaria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Venus se pone retrógrado, solemos actualizar esas prioridades. Es el momento en que uno realmente se plantea qué es lo que ahora yo necesito para sentirme bien, qué es lo que ahora tiene prioridad en mi vida y qué es lo que ahora yo valoro como una prioridad que me sirva y que tenga un sentido. Y esto obviamente es flexible y se va adaptando y se va regulando en función de los ciclos vitales, del tiempo, de la edad y de diferentes circunstancias en las que nos toca vivir. ¿Qué pasa? Cuando uno valoró incluso una relación, que en un momento pudo haber sido muy importante, cuando Venus se pone retrógrado, uno
también se va a dar cuenta de que lo que la relación te aportaba en una época ya no es lo mismo, porque ahora ya no quieres ya ser mamá otra vez, y a lo mejor lo que ahora estás necesitando es otro tipo de estímulo o de alimento o de nutrición. Y si tú estás necesitando otro tipo de estímulo, de alimento, de nutrición, tendrás que redefinir esa relación de cara al presente. ¿Te has equivocado en el pasado? Para nada. O sea, a veces las personas se sienten muy compungidas, como diciendo, es que lo hice mal, no tenía que haberme metido con esto. Para nada, porque en cada momento vital las personas vamos definiendo aquello que valoramos según el ciclo, el momento, la edad y demás. Pero uno va actualizando y eso es lo que ocurre cada vez que Venus se pone retrógrado. ¿Qué pasa? Mercurio, que es el otro planetita que está retrógrado en el mismo momento ahora, tiene que ver con la comunicación. El planeta Mercurio en la mitología griega era el Hermes, que era se le llamaba el cartero, digamos, el mensajero de los dioses. Y era el único dios dentro del Olimpo que tenía, bueno, en realidad dentro del panteón griego, que podía circular desde el Olimpo al Hades, al infierno. Y él tenía vía libre para pasar por todos los niveles porque él llevaba la información. ¿Y esto qué significa? Que Mercurio o Hermes es la dimensión de nuestra experiencia que busca la información de todos los contenidos situados en todos los planos, niveles, cuerpos y dimensiones de la personalidad, para que estemos comunicados dentro de nosotros y para poder saber qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos pasa. Entonces, para decirlo de una forma un poco más real, de cara a nuestra experiencia personal, Mercurio busca la información de lo que pasa en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, en nuestra supraconsciente, la información que viene como intuición o inspiración divina o intuición clarividente, lo que viene a través de sueños, más toda la información que viene a través de los 5 sentidos, de la percepción áurica, de la percepción extrasensorial, perdón, y toda esa información que llega como inputs de diferentes tipos, comunidades de percepción nerviosa o energética o intuitiva y que llegan de alguna manera a nuestro sistema nervioso central. Mercurio es el que se encarga de recogerlos simbólicamente y de convertir esa información en palabras o imágenes que puedan ser comprendidas por uno mismo. Esa función de decodificación de todas esas percepciones para que sean reconocibles por nuestra conciencia, la realiza la facultad que en astrología conocemos o atribuimos a la función mercuriana, que es la mente pragmática, cuya base fisiológica es el cerebro. Esa capacidad de reconocer, de identificar, de ponerle nombre a las cosas, de integrarlas y de permitir que uno las reconozca, es lo que hace nuestro cerebro y nuestra mente consciente. Y en astrología es lo que se conoce como la función del planeta Mercurio. Cuando Mercurio se pone retrógrado, en lugar de que nuestra atención, que habitualmente está hacia afuera, prestamos atención, qué pasa, qué tengo que hacer, conduzco el coche, tengo que funcionar en el trabajo, tengo que vincularme, tengo que estudiar, tengo que hacer un montón de cosas. Cuando Mercurio se pone retrógrado, parece que, no es que parece, estadísticamente está probado, se ha demostrado que la atención hacia lo externo decae, porque en realidad el foco va hacia adentro. Quería aclarar algo más. Cuando hablamos en astrología que el planeta se pone retrógrado, los planetas siempre circulan de la misma manera por su cuenta. Lo que pasa que desde la perspectiva terrestre, comparando y viendo desde la Tierra cómo circulan los planetas alrededor en su órbita alrededor del Sol, desde nuestra perspectiva nos parece que el planeta Mercurio fuera para atrás contra el telón de fondo que son las constelaciones. Obviamente el planeta hace su recorrido, pero en nuestra mirada geocéntrica
hay una percepción aparente de que todos los planetas, con excepción del Sol y de la Luna, tienen periodos en que van retrógrados. Particularmente cuando Mercurio va retrógrado, el movimiento que habitualmente nos tiene hacia afuera se va hacia adentro. Razón por la cual hay una tradición bastante antigua que dice que cuando Mercurio está retrógrado hay un peligro de tener accidentes, un peligro de perder dinero, de que te roben, pero no es esto. Lo que pasa es que, para que se entienda, si tú, es que como, Mercurio puede ser como conducir el coche. Si tú conduces el coche, pero miras para atrás porque estás procesando temas viejos, es fácil que te lleves un poste por delante. Pero no es porque el planeta en sí o la experiencia así esté llamada a abocar un accidente, sino simplemente porque la atención está más hacia adentro en el procesamiento de completar un proceso, o valga la redundancia, o una situación que se viene gestionando los últimos 4 meses. El planeta Mercurio está retrógrado 3 veces al año y de alguna manera marca el tiempo, son unos 21 días o 22, en que se cierra un cuatrimestre, terminando de procesar, resolver, sellar, cerrar todo lo que se vino gestionando en ese último cuatrimestre. Para que se entienda, es como que tú tienes el ordenador, estuviste trabajando todo el día y a la noche, antes de marcharte a casa, cierras todas las ventanas, guardas, cierras, guardas, cierras. Entonces, ese trabajo de cerrar no te va a permitir empezar un nuevo programa o empezar un nuevo proyecto. Lo suyo es que cierres y guardes. Y esto es lo que pasa cuando el planeta Mercurio está retrógrado. Entonces, ¿qué ocurre? En esta oportunidad, tanto Mercurio como Venus, coincidentemente, ambos están retrógrados en el mismo signo, de Aries a Piscis. Aries es un signo impulsivo, impetuoso, y Piscis, bueno, es un signo impulsivo e impetuoso y es el signo que habla del impulso a la acción, el yo quiero, el yo voy, el yo avanzo, el quiero conseguir, es esto. Y claro, normalmente la maquinaria ariana, cuando Mercurio y Venus están allí, es muy intrépida, audaz, venga que vamos, quiero ir adelante, es como que uno avanza, como diríamos, a velocidad de crucero. Claro, ahora están retrógrados ambos y de pronto todo ese impulso, como si fueras con un coche a 180 kilómetros por hora o a 100, y de pronto dices, no, no, no es por aquí que quiero ir. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que detenerte y tienes que ir para atrás y ver. Implica un cambio de pauta, un cambio de velocidad, un cambio de función para ver qué es lo que quieres hacer. Lo que pasa es que particularmente no es que solo se pone retrógrado en el signo de Aries, sino que va de Aries a Piscis. Y Piscis es el signo de la intuición, es el signo del amor, espiritual, de la trascendencia, de la espiritualidad. Es el signo de la fusión, donde nos sentimos todos conectados con todos. Claro, esto también puede ser caótico. Entonces, el hecho de que tanto Mercurio como Venus estén retrógrados de Aries a Piscis nos está invitando, y lo que nos estaremos dando cuenta, bueno, no sé cuándo saldrá este vídeo, pero esto es algo que si sale, aunque haya terminado el ciclo y aunque escuches esto de aquí a 6 meses, lo vas a entender igual. Este proceso es de principios de marzo a finales de abril del 2025, te vas a dar cuenta de que todo lo que parecía tan seguro y tan claro, venga, que yo voy en esta dirección, luego, cuando estos planetas se ponen retrógrados a Piscis, es como que necesitas no solo profundizar y entender y redefinir tus prioridades, Venus, y además ponerles nombre, Mercurio, para poder comunicarte contigo y poder luego comunicarte con los demás, todo este movimiento de pronto exige un cambio de pauta que no es confortable necesariamente, porque además Piscis es extremadamente intuitivo y poroso. Y cuando hablo de porosidad, hablo de una sensibilidad a
todo lo que pasa alrededor. Entonces es como si tú te vas a una cancha de fútbol y de pronto te ves envuelto en la vorágine de la pasión, o te vas a un funeral y de pronto te sientes afectadísimo por la pena, o te vas a una discoteca y de pronto te ves bailando a lo loco y habitualmente a ti no se te da esto. Entonces, esa, digamos, permeabilidad a todo lo que se llama el astral colectivo, a lo que pasa en el entorno, hace que uno, de una manera, esto es muy pisciano, se vea integrado y se sienta parte de la totalidad, lo que te da un sentido de identidad, un sentido de pertenencia, resueno con el amor universal, etcétera, etcétera, pero uno puede confundirse bastante en el sentido de no saber, ¿y yo qué? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Razón por la cual, además de otros indicadores, que, bueno, está el nodo norte, en fin, Neptuno, hay varios indicadores astrológicos que coinciden con este movimiento, en este periodo se pide, es extremadamente importante, si fuera posible, detener cualquier tipo de alimento vinculado a lo que te dicen los demás, a lo que a lo que quiere el mundo, a las informaciones que pululan por todos lados, para entrar en contacto con lo más profundo de ti y sentir cuál es tu real añoranza. O sea, Venus retrógrado pide redefinir lo que tú valoras, pero para redefinir lo que tú valoras tú tienes que sentirte a ti y no comprar lo que se valora, lo que te venden, lo que dice el sistema, lo que está de moda o lo que hace todo el mundo. Para ser genuino es un momento de ir muy profundamente y decir, ¿y yo qué quiero? Y a partir de definir eso, que va a venir como una intuición del alma, que la vas a identificar en el corazón, no en la cabeza, a partir de eso podrás ponerle palabras, que es Mercurio, para poder comunicar y lo que va a ir ocurriendo en los próximos el próximo mes, una cosa así, o 2 meses, es lo que yo defino como una redefinición del contrato de las relaciones en general, con el trabajo, con las personas, contigo mismo. ¿Qué es lo que me gusta de esta persona o de este trabajo? ¿Qué es lo que yo quiero de esta persona? ¿Qué es lo que no quiero de esta persona? ¿Qué es lo que espero de esta persona? ¿Qué es lo que no tolero de esta persona? ¿Cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar? A lo mejor antes pagué un precio, sigo estando dispuesto a pagar el mismo precio. Me compensa. ¿Qué es innegociable para mí? ¿Qué es lo que yo no tolero más? Y en base a todo ese tipo de reflexión, que es muy honda, que va a venir de adentro, no viene de afuera en absoluto, es donde podrás ver si te compensa, sea ese trabajo, esa relación, ese proyecto, esa persona, esa situación, tu coche, lo que sea, para a partir de eso, que ese es el proceso venusino, vendrá Mercurio, lo podrá verbalizar y se podrá articular una comunicación real que te lleve a un resultado satisfactorio, que va a ser un poco el tema a lo largo de todo el año. Claro, obviamente esto dependerá de tu carta natal, ver dónde todo esto ocurre, y esto, bueno, ya es un trabajo individual, pero me interesaba explicarte esto para que un poco entiendas esa cosa extraña que está pasando ahora mismo, sumado a unos eclipses, en fin, hay todo un movimiento interesante en el cielo que refleja este estado a veces confuso que podemos estar teniendo las personas. Así que bueno, era esto lo que te quería contar, espero que te interese, que te sirva. Repito, soy Adriana Wortman, estoy en Palma de Mallorca, en las Baleares, en España, y nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Sí, sí, está bien, sí, ¿no? Vale, vale. Hola, soy Adriana Wortman, vivo en Mallorca, en España, y ahora quería contarte algo relacionado a la cábala, soy cabalista, en fin.
he estudiado muchas cosas. En esta oportunidad me gustaba compartir contigo un tema del que se habla muchísimo últimamente, pero muchísimo en la divulgación que hay sobre la Kabbalah, una palabrita que mucha gente repite sin saber muy bien qué es el tikkun. La palabrita tikkun literalmente significa reparación. Entonces, claro, en general, las personas que me vienen a la consulta y que preguntan cuál es mi ticún, a ver si yo le puedo hacer una carta natal para descubrir cuál es el ticún y demás, mucha gente cree o lo interpreta que el ticún es algo así como la misión de la vida. Claro, vivimos en una época crítica. Esto, bueno, podemos entroncar toda la historia de la humanidad del último siglo y muy escuetamente, ¿no? Creo que lo decía la vez pasada en la entrevista. En el pasado la vida de las personas estaba bastante resuelta, era claro lo que teníamos que hacer. Teníamos que casarnos, tener hijos, seguir las directrices de la familia y entregarnos a una vida de fe según las directrices de Dios. Y no era cuestionable. Realmente uno lo tenía bastante claro y de hecho las personas de mi generación y alguna un poco más tarde nunca nos cuestionamos demasiado para qué estoy. Aparte, los que tuvimos la suerte de poder escoger un camino vital, en general teníamos bastante claro, para mucha gente bastante claro. Pero conforme fue avanzando el tiempo, se produjo un cuestionamiento enorme de todas esas directrices que parecían inamovibles, tanto dadas por los sistemas clásicos o convencionales religiosos, como por las tradiciones sociales, familiares, sobre todo después de las grandes guerras, después de todo lo que pasó con las migraciones masivas, donde se perdieron familias enteras, la gente quedó muy sola y todo ese sentido de familia y de clan al que antes se honraba y se veneraba desapareció. No había a quien honrar. No había clan, no había padres, no había nada. Entonces, bueno, son crisis cíclicas de la humanidad, han pasado siempre, no lo digo en un sentido crítico, sino en un sentido de ciclos. Y claro, en el siglo XX se desarrolló una libertad nunca antes vista, sumada a un espacio de tiempo facilitado por el desarrollo de la tecnología. Nuestras abuelas tenían que ir a partir leña para poder cocinar, o para planchar, tenían que usar planchas con leña, la gente amasaba el pan y todo era, y había que ir a recoger agua del pozo. El desarrollo tecnológico que también nos vino dado coincidiendo con las guerras o como consecuencia de las guerras, nos ha creado máquinas formidables que nos han facilitado la vida y nos han dado un tiempo fenomenal que ahora tenemos y entre otras cosas disponemos para pensar. Entonces de pronto el ser humano se da cuenta de que, que puede pensar, que puede reflexionar, y esto tiene dos caras. Por un lado, el desarrollo de la conciencia, de la autonomía, de la libertad para opinar, para escoger lo que para uno es real y lo que no lo es. Y por otro lado, eh, y dentro de la misma posibilidad, em, un hiperanálisis que puede conducir a callejones sin salida. ¿Qué sentido tiene vivir si yo no pedí nacer? ¿Para qué yo tengo que luchar? ¿Por qué no, por qué la vida no me da lo que yo quiero si yo no le pido nacer a nadie, ¿no? Llegando al nihilismo, a una pérdida del sentido. ¿Qué pasa? La Kabbalah explica que la vida es una opción que uno escoge antes de nacer. Nuestra alma de alguna manera busca, pide o decide nacer en una circunstancia vital, en un cuerpo, en un clima familiar, histórico, cultural, religioso, con una determinada genética, con una determinada familia, para ofrecerle unas experiencias que luego servirán para desarrollar un propósito, una misión, lo que yo describo como el contrato del alma. Y esto,
Claro, esto se puede discutir, desde luego, ¿no? No hay una prueba científica de esto, pero bueno, yo hace casi 50 años que me dedico a todo esto y para mí es verdad. Y no solamente que para mí es verdad, sino que me ha servido este principio, esta hipótesis de trabajo o esta fundamentación para ayudar a muchas personas a encontrar un sentido. ¿Qué pasa? Mientras la vida es relativamente fácil, va todo bien, pero ante las grandes crisis se exacerba esta necesidad de encontrar un sentido. Y, por ejemplo, esto ocurrió con la pandemia, y no tanto con la pandemia en sí, sino con el confinamiento. De pronto un montón de gente encerrada sin saber qué hacer y sin que nada de lo conocido sirviera. Entonces, bueno, ahí la paradoja es que se abrió un interés brutal por la Kabbalah, del que me he sido, con lo que me he sentido privilegiada de poder ofrecer parte de lo que he aprendido. Y bueno, entonces esa palabrita tikkun viene muchas veces, ¿cuál es mi tikkun? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, bueno, lo que quería explicar muy, muy escuetamente es que en realidad el tikkun no es el camino de vida, no es la misión, no es tu contrato de vida. La palabrita tikkun es lo que tú podrías reparar o tendrías que reparar. Y tampoco me gusta usar esa palabra, porque cuando uno habla de reparar, para mí es como una, en castellano, ¿no? O sea, en hebreo seguramente tendrá una expresión, un sentido diferente, pero bueno, yo me expreso en castellano. Para mí no me gusta mucho la palabra reparar, porque para mí involucra un sentido de haberlo hecho mal. Cuando en realidad las personas hacemos lo que podemos normalmente, lo mejor que podemos a cada momento. Am, la cábala tiene una expresión que a mí me encanta. Dice, el libre albedrío es la libertad de escoger equivocarse a cada momento, ¿no? O sea, uno puede escoger equivocarse. Si nosotros siguiéramos nuestra ley interna, el sentido ético más hondo que está dentro de nosotros, no nos equivocaríamos nunca, porque obedeceríamos a nuestro Dios interior que se siente en el corazón. Pero tenemos libre albedrío y podemos escoger equivocarnos. Y como uno escoge equivocarse, produce situaciones inconvenientes que se viven como dolor, el síntoma es el dolor, y afortunadamente está la posibilidad de reparación. O sea, en ese sentido, la cábala da una postura esperanzadora. Siempre se puede reparar todo. Entonces, ¿qué ocurre? Este sistema de reparación en realidad significa que las personas podemos hacer cosas que no nos van bien, porque en realidad no sabemos. Yo aquí entronco siempre con una palabra que es bastante más conocida por la mayor parte de la gente, que es la palabra karma. La palabra karma viene de Oriente y en realidad representa las lecciones que uno tiene que aprender. ¿Y cómo se entiende esto de las lecciones? Es que a lo largo de un ciclo evolutivo, si crees en la reencarnación de varias vidas y si no crees en la reencarnación, hablando simplemente y nada menos digamos, del proceso evolutivo dentro de una línea evolutiva familiar, lo que no se aprende en una generación habrá que aprenderlo en la otra. Entonces, por ejemplo, si tú vienes de una línea familiar de mujeres que se han encontrado solas, que se han encontrado violentadas, maltratadas, abusadas, hay una memoria de no saber usar el propio poder. Esa memoria, o sea, digamos, esa pauta de no saber usar el poder, genera situaciones dolorosas, situaciones inconvenientes, para aprender el verdadero uso del poder. Y eso se le llama lección kármica. O sea, tú puedes repetir y perpetuar, pero tú puedes aprender. Y ahí es donde resuelves y creces, como quien va a la universidad y puedes no aprobar una asignatura, bueno, te presentarás las veces que haga falta hasta aprobarla. Entonces tú eres siempre libre de hacer lo que quieres. Lo que pasa es que si hay una inconveniencia o algo que se repite que te genera dolor, llegará un momento que tendrás que aprender a ver qué es lo que no has hecho o que has hecho de forma inconveniente para construir esa realidad y luego, cuando aprendes la lección involucrada, verás que eso se libera.
no estás llamado a vivir siempre lo mismo. Y esto es lo interesante. Cuando la gente habla de karma, cree que tú estás condenado de por vida a sufrir aquello, y es mentira. Tú estarás condenado a sufrir eso mientras no aprendas la lección que tienes que aprender. Entonces, ¿qué pasa? Esa posibilidad de crecimiento involucra un aprendizaje. Y bueno, cuando hacemos astrología en una carta natal se ve cuál es el área de aprendizaje. Hay personas que tienen que aprender a usar el poder, hay personas que tienen que aprender a usar responsabilidad, hay personas que tienen que aprender la libertad, hay personas que tienen que aprender a generar dinero, hay personas que tienen que aprender a confiar, hay personas que tienen que aprender a ser ellas mismas, hay personas que tienen que aprender a compartir, hay personas que tienen que aprender a exponerse. Bueno, esto es individual, desde luego, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa posibilidad de aprendizaje y crecimiento es lo que en Oriente se conoce como lección kármica y es lo que en Kabbalah se conoce como tikkun, que no tiene nada que ver con tu misión de vida. ¿Por qué? Porque la misión de vida es tu contrato del alma, es lo que tu ser ha escogido venir a hacer y a hacer en este mundo. Y que tampoco tiene que ver con la vocación. O sea, esto es un tema que, claro, cuando uno lo empieza a trabajar de manera individual es muy interesante, porque hay toda una mezcla. La gente dice, ay, yo amo la música y todo lo que quiero es ser músico, y resulta que la vida te pone en otro sitio. Eh, y de pronto uno se encuentra teniendo que asumir situaciones y responsabilidades que no tenía previsto hacer, sin embargo, uno descubre que uno está capacitado para hacerlo, que uno tiene los recursos para hacerlo y que cuando la vida te pone ahí y tú lo haces, te sientes bien, porque estás haciendo algo que tu corazón sabe que debe hacer. Y eso es lo que se define como tu misión o tu contrato del alma. ¿Qué pasa? En la medida que tú puedas aprender las lecciones kármicas, en la medida que tú puedas realizar tu tikkun, te vas a encontrar cada vez más capacitado para cumplir con ese contrato del alma. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien distinto. Imagínate que tú dices, yo quiero ser médico. ¿Mm? Quiero ser médico. Ese es, tú crees que es tu camino vital, tu contrato del alma. Y bueno, si tú quieres ser médico, tendrás que aprobar las asignaturas de anatomía, tendrás que aprender a tolerar la sangre, tendrás que poder aprender a tolerar el sufrimiento de otras personas, tendrás que aprender la impotencia, porque va a haber casos que no vas a poder hacer nada. Entonces, todos esos aprendizajes son las asignaturas que vamos a definir como el tikkun o las lecciones kármicas, que te van a dar la posibilidad de ejercer tu función de médico cada vez mejor, ¿sí? Entonces, hay un elemento que es el contrato del alma, hay otro elemento que es el tikkun, que además en Kabbalah hablamos de tikkun personal o de tikkun olam. Está la reparación que uno y los aprendizajes personales, pero después están los aprendizajes vinculados a la sociedad en la que nos toca vivir. Tenemos una responsabilidad social a nivel familiar, en la época que vivimos, en la época histórica, tenemos una injerencia en el mundo que nos toca vivir y que no podemos evitar. O sea, éticamente tenemos un compromiso con la vida en la que estamos inmersos. Entonces, lo que a mí me interesaba explicar hoy es poder diferenciar ese tikkun, esa reparación, que es un poco la parte más ardua, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente uno tiende a sufrir las consecuencias de esos errores o de esas faltas de aprendizaje o de esos patrones automáticos. Tendemos a sufrirlos una y otra vez y sufrimos y nos duele y nos caemos y sí o sí tenemos que confrontarnos con eso y aprender esas lecciones, lo que nos va a dar una base y una estructura suficientemente fuerte como para estar en condiciones de afrontar y de hacer nuestro camino vital, nuestro contrato del alma o esa misión de la vida, para lo cual, para terminar esta explicación, estás absolutamente capacitado. Jamás la vida te va a poner en un lugar para el que no tengas capacidades.
Entonces, claro, esto si a alguien le interesara, se hace un estudio individualizado, ¿no? Pero desde luego, la vida te va a ir dando señales de cuál es tu lugar en el mundo, cuál es tu camino. Para empezar, porque estás capacitado para ello. Segundo, porque independientemente de tu vocación, que obviamente es muy importante y muy valiosa y ojalá la puedas realizar, a veces la vocación te inspira y te lleva a estudiar y a aprender y a formarte, pero resulta que un día te encuentras con un paquete de cosas y de recursos que lo tienes que poner al servicio de algo que la vida te ha llamado a realizar, ¿no? Y que por mucho que te rehuses, no puedes decir, ah, yo no quiero, esto no me interesa. Entonces se trata de crear una experiencia, o sea, lo que a mí me interesa explicar con esta pequeña charla es que tenemos que poner un poco de orden, no todo es aprender o no todo es la misión de la vida. Si tú estás peleando con tus errores y con tus automatismos y con tus compulsiones y no puedes parar de repetir la misma historia y de caer otra vez y una y otra vez en lo que se llaman los vicios dentro de la cábala que te dejan fuera de combate. Mal podemos hablar de camino de vida, mal podemos hablar de lo que en esoterismo se habla del espíritu, el carácter del iniciado, de alguien que está comprometido con un camino de crecimiento personal real al servicio de la humanidad. Así que bueno, me interesaba diferenciar, presentar esta pequeña charla, repito, como para identificar las diferencias que son muy, muy específicas. Ese tikkun, como una palabra muy de moda, diferente al contrato del alma y que también es diferente a la vocación, si bien todo forma parte de un proceso de desarrollo de las personas. Bueno, espero que te haya interesado y nos vemos la próxima. Muchas gracias. En GMG te ayudamos a encontrar la calma dentro del caos. Estos vídeos y talleres gratuitos te ayudarán y acompañarán a recuperar tu salud y equilibrio. Suscríbete, dale like y compártelo. Así nos das una mano para seguir llegando a más personas que, como tú, están buscando sentirse mejor. Y también apoyas al trabajo honesto y generoso de todos los expertos que hacen posible este espacio con tanto corazón.